Gracias. Bueno, acá habla de algo muy importante. Dice que nosotros tenemos que usar herramientas, ¿verdad? Nosotros lo que tratamos en la presentación no es dar, o sea, la presentación no tiene que ser demasiado larga, ¿verdad? Tampoco muy corta. Tenemos que dar información. Lo que nosotros buscamos realmente es conectar con la persona. ¿Entienden? No tenemos que dar toda la información, no puede pasar más de una hora una presentación, así como siempre habla Bobadilla, por ejemplo, en su audio, ¿verdad? Sus primeras presentaciones duran 3 horas. Porque lo primero que la persona piensa cuando a alguien le da una presentación demasiado larga es cuándo es lo que yo voy a poder hacer algo así, ¿verdad? Por eso no tiene que ser muy larga. Y nosotros, justamente la guía de inicio, nos muestra un paso a paso de los puntos que tenemos que tener en cuenta, inclusive los tiempos, ¿verdad? Y si sumamos todos los tiempos, dice que tenemos que tener una edificación, la edificación, ¿verdad? De 5 minutos a los líderes, al movimiento, al sistema educativo, nuestra historia, unos 5 minutos, la oportunidad, que ya incluye el hablar sobre la compañía, sobre el plan de pago, sobre los productos, inclusive los planes de compensación, 15 minutos. Y el cierre, 5 minutos. O sea que estamos hablando de 30 minutos, ¿verdad? O sea, ese sería un tiempo adecuado para dar una presentación. Y acá dicen algunas cosas importantes que debemos saber. Cuando estás buscando prospectos, dice, tú eres el mensajero, no el mensaje. Quítate del camino y usa una herramienta de un tercero, ¿verdad? O sea que cuando, por ejemplo, nosotros estamos presentando y la persona, o sea, al término de la presentación, siempre obviamente van a haber dudas, uno prácticamente nunca de primera entiende toda la presentación, entonces tratemos de usar herramientas para las preguntas o las inquietudes que tenga la persona. Por ejemplo, si quieres saber más del producto, no es necesario que vos le hables así, mira, el té es un desintoxicante que limpia los 5 órganos principales, más bien usa una herramienta. O sea, de eso habla acá, que no tratemos de ser siempre el mensajero, sino, o sea, no el mensaje, sino el mensajero, ¿verdad? Porque de esta manera lo que nosotros hacemos entender a las personas es que no es necesario que se aprendan todo, porque ese es un error muy común, ¿verdad? Que la mayoría tiene, que se le pregunta, ¿por qué no estás haciendo todavía presentación? No, yo quiero aprender bien primero todo, porque tengo miedo que si me preguntas sobre, qué sé yo, sobre qué hace el Nutra, que yo no pueda explicar. No es necesario aprender todo de una vez, sino conocer las herramientas para poder llegar a la persona. Inclusive, cuando nosotros queremos, qué sé yo, el prospecto es un ingeniero, o sea, un arquitecto, entonces nosotros lo que tenemos que conocer son las historias de las personas para poder conectar. Inclusive para eso están los masterminds o de repente testimonios, ¿verdad? Si alguien tiene una situación de salud, entonces, ¿qué es lo que nosotros usamos? Usamos las herramientas, los testimonios para demostrarle que nuestro producto funciona, ¿verdad? Entonces, la misma cosa en la presentación. Nosotros tenemos que ser el mensajero y no el mensaje. Aprender a contar tu historia de una manera que haga que tus prospectos sientan curiosidad por escuchar más, ¿verdad? Eso es demasiado importante. Inclusive eso es algo que desde el inicio, cuando uno está empezando en TLC, ya puede empezar a preparar su historia para luego hacer en su presentación. Pero no hace falta que aprenda toda la presentación, pero su historia ya puede ir haciendo desde el primer día. Y cuando se trata de hablar frente a un grupo de personas, la presentación es clave. Cuando estás preparado, es divertido, ¿verdad? Eso es algo que aprendí también leyendo el GoPro. ¿Verdad? El GoPro o sea, la guía de inicio básicamente está hecha a base del GoPro.
¿verdad? Y Eric Ward habla de que cuando él que empezó a hacer presentaciones, ¿verdad? Obviamente el primero le costaba, hacía muy largo, y él entendió que lo que tenía que hacer era copiar nada más a las personas cómo lo estaban haciendo, ¿verdad? Y eso es lo importante y lo bueno del mercadeo en red, que todo se puede copiar, todo es duplicable. Entonces, dupliquemos a las personas que tienen éxito. Entonces, ¿qué hizo él? Anotó una presentación, eh, vio qué le gusta de una persona, qué le gusta de otra persona. Eso es algo que siempre Laura, ¿verdad? Nos inculca, ¿verdad? Mira la presentación, ¿te gusta la presentación de Ana? Mira una parte de Ana, mira de Diana, del que te gusta, anota y practica. Lo que hacía Eric Ward fue grabar su presentación, entonces ponía en una cinta en el auto, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba. Entonces, llega un momento que es automático, ¿verdad? Entonces, ahí se vuelve fácil y divertido. Obviamente, con la práctica, ¿verdad? Cada vez nos va a salir mejor la presentación. Bueno, y vamos a irnos a la parte. Voy a compartir, ¿verdad? Para que vean también en la guía de inicio en qué parte está lo que les estoy hablando, ¿verdad? Acá empieza la presentación, ¿verdad? Dice, un principio que guía a cada profesional del mercadeo en red es el siguiente: en el mercadeo en red no importa lo que funciona, solamente importa lo que se duplica. Los profesionales usan herramientas en lugar de su sabiduría propia. O sea, esto está repetido también en la hoja anterior. No, yo estoy en otra hoja, perdón. Acá empieza la presentación. La presentación de negocio tiene 4 pasos. La primera y la más importante es la edificación. Es uno de los detonantes principales para el desarrollo de una organización de redes de mercadeo. Edificar es crear una imagen para alguien o para algo. Y esto es muy importante. Ahora, por ejemplo, que empezamos otra vez a hacer presentaciones, a la Win Party, presentaciones presenciales, o lanzamientos, ¿verdad? Ya sea en línea o lanzamientos en la casa, ¿verdad? Cuando te acompaña un líder, ¿verdad? Cuando te acompaña un líder, vos tenés que presentar, ¿verdad? Tenés que abrir la presentación, saludar a la persona, agradecerle por su presencia y edificar al líder, ¿verdad? Tenés que, no hay que mentir, ¿verdad? Al edificar a las personas, se tiene que hablar de lo que te gusta a la persona, de los logros de repente que tiene, no tiene que ser largo. Y lo más importante es que tiene que ser recíproco. O sea que vos le presentás a tu líder, después tu líder te devuelve también la edificación, ¿verdad? Eso es algo que aprendimos al leer la guía de inicio. A los inicios nosotros de repente fallábamos en esta parte, de repente no hacíamos esta parte de edificar, y es demasiado importante porque nosotros estamos dando poder a la persona que va a hacer la presentación. Y algo muy importante también es edificar al líder, y no se tiene que edificar a las personas que están, o sea, a los prospectos, ¿verdad? Porque hay un error que se suele cometer, que, por ejemplo, uno de los prospectos que está sentado de repente en la presentación es gerente de un banco, ¿verdad? Entonces, nunca se debe, la persona que está presentando, o el anfitrión, ¿verdad? O cualquier persona, decirle, líder, mira, esta persona es gerente del banco, es una persona prestigiosa, tuvo mucho éxito, ¿verdad? No hay que edificar ni sobreedificar al prospecto. Porque lo que tienen que entender las personas es que TLC es un mundo diferente, o sea, es un mundo agradable, es un mundo donde la edificación es algo que las personas buscan, o sea, un reconocimiento, ¿verdad? Nosotros lo tenemos acá. Por eso es demasiado importante la edificación, ¿verdad? Esto abre ya la mente de las personas. Primer punto, edificar a los líderes, ¿verdad? Dice, edifica constantemente a los líderes que sean un modelo de integridad y del sistema. Los líderes que están constantemente apoyándote en tu línea de auspicio. Esto creará la imagen y autoridad de estos líderes
y cuando quieras mover gente a escucharlo, sea más fácil el proceso. Este punto me hace recordar a los inicios, donde todas las personas en cada presentación edificaban a Ana Cantera, ¿verdad? Ana Cantera, pues, creadora del movimiento Atrévete, ¿verdad? Una persona de impacto, y tan grande fue la edificación que tuvo Ana Cantera, que el primer evento que nosotros participamos en Coronel Oviedo hubieron más de 400 personas, recuerdo, ¿verdad? Y fue por la edificación que se le hizo a Ana. Siempre yo escucho, por ejemplo, de nuestro líder Matías, que siempre está edificándole a Julio Cáceres y a toda la línea de auspicio, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque es mucho más fácil después que las personas que vayan ingresando ya identifiquen a los líderes, porque es un error al no hacer la edificación, que las personas que pasan a formar parte del equipo no conozcan a sus líderes y de repente, por no sentirse acompañados y por no saber ni siquiera a quién recurrir, mucha gente se va del negocio de repente por tonterías que se podían haber resolucionado con una llamada, ¿verdad? Por eso es demasiado importante. Edificación al movimiento Atrévete, ¿verdad? Cuando edificamos al equipo estamos creando seguridad en las personas, de que más allá de nosotros hay una organización que lo ayudará y lo apoyará. Edifica la misión del movimiento. Este es el momento de sentirte orgulloso de pertenecer a la organización de mayor crecimiento en el mercado latino, ¿verdad? Y eso es cierto. Todos sabemos que el movimiento Atrévete es el movimiento que más está creciendo en todo TLC y en el mercadeo en red, estoy seguro, ¿verdad? La misión de Atrévete, ustedes lo encuentran al inicio. La primera parte habla del movimiento Atrévete. Entonces, esa es una tarea también, que vayan leyendo cuál es la misión del movimiento. Edificación del sistema educativo, ¿verdad? Dice, conecta a tus asociados a la fuente de la información que les va a dar el conocimiento de cómo construir la red. Nuestro sistema educativo, el movimiento Atrévete, ¿verdad? Edificación a la compañía, ¿verdad? Cuando edificamos a TLC, fortalecemos la visión de Jack Fallon de llevar un cambio total de vida a miles de personas. Edificamos la integridad y la buena administración que ha llevado a esta compañía a ser una de las primeras 100 a nivel global. Esto, por ejemplo, no está actualizado. Ustedes saben que TLC está en los primeros lugares y eso nosotros tenemos que edificar. Edificar la herramienta de la Business for Home, ¿verdad? Es una buena forma de edificar a TLC. Bueno, después ya empieza la parte de tu historia. Acá dice, tómate tu tiempo para crear y escribir tu historia y comienza a contarla en cada oportunidad que tengas. Toda buena historia tiene 4 elementos. Dice, tus antecedentes, las cosas que no te gustaban sobre tus antecedentes, cómo el mercadeo en red o tu compañía te rescató, y tus resultados o cómo te sientes sobre el futuro. ¿Verdad? Esto es demasiado importante y es importante que nosotros nos tomemos un tiempo para hacer nuestra historia, porque acá es donde nosotros rompemos el hielo, donde conectamos con el prospecto. Yo, por ejemplo, cuando cuento mi historia, ¿verdad? Que gracias también a volver a leer la guía de inicio, ¿verdad? Modifiqué porque antes contaba mi historia y era demasiado largo, de repente la gente le aburre también. Por eso dice máximo 5 minutos. Dice, por ejemplo, yo vengo de una familia humilde. Mi mamá trabajaba hasta 36 horas de seguido. O sea, no siempre, ¿verdad? Pero trabajaba hasta 36 horas a veces. Mi papá era empleado, ganaba sueldo mínimo, ¿verdad? Y lo que ellos siempre me inculcaban era que yo tenía que tener un título, ¿verdad? Entonces, por eso, por lo que me inculcaron, yo fui a la universidad, no pude terminar mi carrera, porque decidí pasar más tiempo con mi familia, ¿verdad? Porque ahí yo estoy hablando de mis antecedentes y algo que no me gustaba de ello. Yo dejé la facultad por pasar más tiempo con mi familia, ¿verdad? Luego me empleé, yo fui empleado por más de 12 años y lo que más me frustraba de eso era que no tenía tiempo para estar con mi familia. Yo tenía que pedir permiso para ir de repente al Día del Padre y a los 10, 15 minutos de empezar el acto ya me estaban llamando porque tenía que volver a la oficina, a qué hora iba a volver, ¿verdad?
Y otra cosa era que no tenía suficiente dinero, o sea, no me sobraba el dinero, ni siquiera para salir de vacaciones, ¿verdad? O sea, que prácticamente yo me pasaba sobreviviendo, o sea, conocen personas que pasan por esa situación, que no tienen tiempo ni dinero, pero entonces yo estoy hablando ahí de mis antecedentes y de lo que no me gustaba. Después dice cómo el mercadeo en red o tu compañía te rescató. Acá uno tiene que hablar, ¿verdad?, de cómo empezó en TLC. Nosotros empezamos gracias a mi suegra, ¿verdad?, que fue la que nos presentó la oportunidad. Y en ese momento algo que también no me gustaba era el sobrepeso que tenía, justamente a causa del sedentarismo por la actividad que realizaba, porque era empleado, estaba todo el día sentado, y por situaciones que tuvimos en la familia, ¿verdad? Entonces, gracias al té, yo bajé 5 kilos en la primera semana, y eso me animó a seguir o sea, consumiendo los productos, y llegué a bajar hasta 32 kilos en 2 meses y medio. Por eso nosotros tomamos la decisión, ¿verdad?, de formar parte de TLC por el resultado que tuvimos, ¿verdad? Y hoy en día, gracias a esta oportunidad, nosotros tenemos tiempo de calidad, o sea, podemos desarrollar TLC en el momento que queremos, podemos organizarnos, podemos estar con la familia. Yo personalmente pude ver crecer a mi hijo, ¿verdad?, al cuarto, porque a los anteriores yo no podía verle, yo no vi sus primeros pasos, no escuché sus primeras palabras. Gracias a TLC yo pude experimentar eso, ¿verdad? Nosotros tenemos buenos ingresos gracias a TLC. Yo adquirí habilidades gracias a TLC y mi salud y la de mi familia mejoró al 100%, ¿verdad? Tiene que ser algo, obviamente tienen que trabajarlo, tienen que contar su historia, no tienen que mentir en esa parte, pero se dan cuenta que no es algo que tenga que ser complicado, sino que algo que de alguna forma la gente se conecte, ¿verdad? ¿Cuánta gente no tiene tiempo para estar con su familia? ¿Cuánta gente quiere de repente viajar y no puede? O no puede mejorar su salud, ni siquiera tiene dinero para comprar medicamentos, ¿verdad? Por eso es tan importante la historia, para poder conectar ya con las personas. Después empezamos con la oportunidad. Es importante que tengas siempre a mano la presentación de negocios como herramienta, ¿verdad? Al momento de presentar, es bueno que tengas conocimiento y dominio de la información. Para esto, recordamos ver presentaciones de las que tenemos en el sistema, y de esta manera aprendas a crear tu propia presentación, ¿verdad? Esta tiene siempre 4 partes: la compañía y corporativo, los productos, plan de pago y planes de inicio, dice, ¿verdad? Todos tienen, claro, planes de inicio serían los paquetes de inicio. Todos tienen de repente esta presentación, que pueden conseguirla si vamos a pasar en los grupos, la presentación del movimiento a través de la última que tenemos. Acá, por ejemplo, habla de los pilares de la compañía, y acá empieza a hablar sobre la empresa. Total Exchange fue fundada en 1999, ¿verdad? Esta parte es de edificar a la compañía, edificar al corporativo, las industrias, ¿verdad?, que maneja TLC. Y acá hay que empezar a hablar brevemente de 1, 2, máximo 3 productos en cada parte. Pérdida de peso, yo siempre hablo del IASOT, Resolution, NRG, que son los productos que yo consumí con los que logré mi pérdida de peso. Salud y bienestar, ¿verdad? Hablo del Nutra, el Chaga, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o sea, tienen que elegir y conocer los productos de lo que van a hablar. Nosotros, por ejemplo, ahora vendemos mucho el FAI, ¿verdad? Porque es un producto maravilloso. O sea, tienen que conocer sus productos, y por eso investiguen. Y aunque sea 1, 2, máximo 3 productos de cada parte, tienen que dominar y hablar brevemente de los beneficios y características del café, productos con CBD, productos de aromaterapia. Tiene también testimonios, la guía de inicio, y después ya hablamos del plan de pago.
Bueno, después, usted tiene que conocer también, pero íntegramente su plan de pago. Eso es fundamental. El TLC tiene un video, vamos a pasar también el video, donde explica paso a paso el plan de pagos. Porque eso es demasiado importante, porque muchas veces, inclusive nosotros nos dimos cuenta que las personas no accionan porque de repente no entendieron bien cómo es lo que se gana en TLC, ¿verdad? Por eso es demasiado importante el plan de pago. Obviamente en la presentación no hay que extenderse demasiado, ¿verdad? Pero ustedes tienen que manejar al pie de la letra el plan de pago. Después, la última parte es el cierre, ¿verdad? Que dice de 5 minutos. Esta es una de las partes más importantes de una presentación, ya que es lo que dejarás en la mente del prospecto. Aquí hay varios factores que debes tomar en cuenta al momento de cerrar. Testimonios o historias. Lo primero, es importante compartir testimonios e historias de personas con resultados. Por eso recomendamos que tengas siempre a mano la revista Atrévete. Nosotros no tenemos ahora mismo acceso a la revista, pero creo que en algún momento habló Ana que se iba a volver a lanzar, porque se lanzó una edición y se iba a volver a lanzar otra, como herramienta al momento de presentar. Dice, nosotros, por ejemplo, gracias a Dios, estamos en un momento tan bueno, pero yo recuerdo en los inicios no había tantos resultados, al menos a nivel país. Siempre se hablaba de los resultados de Ana Cantera, de Stormy Wellington, de los líderes. Ahora nosotros tenemos muchísimos testimonios, inclusive en nuestra propia línea de auspicio, ¿verdad? Tenemos globales, nacionales, regionales, gente generando ingresos, ¿verdad? En nuestra propia casa, o sea, no hace falta hablar de nadie de otro país. Después dice visión y miedo a la pérdida. Es bueno que vendas la visión de la empresa, en el momento en el que estamos y hacia dónde vamos. ¿Cómo puede beneficiarse la persona si toma la decisión de pertenecer? Pero también, ¿qué perdería si no toma la decisión en ese momento? Esto nos pone a pensar y la gente odia perder. Nosotros, por ejemplo, hablamos siempre del momento tan importante de TLC, ¿verdad? Del momento de expansión, ¿verdad? Que nosotros siempre hablamos de que Paraguay es cabeza en TLC, porque TLC decidió iniciar en Paraguay antes que en muchos países. Por ejemplo, que esto todavía no está posicionado en Argentina, no está posicionado en Brasil, no está posicionado en Bolivia. Hablamos de que muy pronto estará abriendo oficialmente TLC en Brasil, ¿verdad? Y imagínate las personas que van a ingresar cuando se aperture ese país, ¿verdad? Si en Paraguay, que hay 8 millones de habitantes, se creó una red tan grande y todavía no se hizo prácticamente nada, imagínate lo que va a hacer ahí. Y vos tenés la oportunidad de ser pionero si te posicionas ahora, ¿verdad? Sí. Sara dijo que menos del 1% de Paraguay recién conoce o forma parte de TLC, ¿verdad? Y luego, llamado a la acción. Diles qué deben de hacer al terminar la presentación. Utiliza frases como, si yo fuera tú, te aconsejo que hagas para que tomen la acción de inmediato y formen parte y utilicen los productos, dice. Siempre en varias presentaciones, ¿verdad? Escuchamos que se utilizan estas frases para cerrar, ¿verdad? Yo fuera tú, tomaría la decisión de posicionarme, ¿verdad? Y formar parte de algo grande, ¿verdad? Te aconsejo que no lo pienses mucho y que tomes la decisión de cambiar tu vida. ¿Verdad? Esas son frases para llamar a la acción. Sí. Edificar el posicionamiento. En la parte del plan de pagos, ¿verdad? En el bono 3 del bono binario, ¿verdad? Está una estructura de cómo se van posicionando las personas, ¿verdad? Eso es demasiado importante, esa parte de edificar el posicionamiento, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Que tomen la decisión hoy, ¿verdad? Y de acá a un año tengas 1000 personas debajo, que de acá a un año tomen la decisión y empieces, ¿verdad? Empieces en la cola, ¿verdad? Como siempre dice Ana, ¿verdad? ¿Te gustaría ser cabeza
o cola. Todos quieren ser cabeza. Bueno, esta parte de seguimiento, lo que sigue en la guía de inicio es de seguimiento al prospecto. Esto es un punto demasiado importante también, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que entender, no todas las personas van a formar parte o van a tomar la decisión en el primer momento o sea, en la primera presentación. Es muy difícil, no imposible, ¿verdad? Hay mucha gente, ¿verdad? Que firman de la primera, o sea, en la primera ven, entendieron, forman parte, ¿verdad? Pero no todos son así. Eric Ward, por ejemplo, dice que mínimamente uno tiene que hacer ese seguimiento o una persona tiene que presentar hasta 7 veces a un prospecto para que tome la decisión, o sea, hasta 7 veces. Entonces, acá es lo que nosotros tenemos que entender esto y trabajar de forma inteligente, ¿verdad? En un audio que yo había escuchado, habla de que nuestra función como personas de mercadeo en red es contar historias, ¿verdad? Y dar opciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos eso, nosotros lo que tenemos que hacer cuando hacemos la pregunta de cierre es encontrar el interés real de la persona. O la persona quiere consumir o realmente ve una oportunidad pero tiene dudas. O sea, nosotros tenemos que entender cuál es la duda de la persona, ¿verdad? Y ahí contar historias o dar opciones, ¿verdad? Si a la persona, por ejemplo, le interesan los productos, nosotros tenemos que hablar de los testimonios y darle una oportunidad. Dice que no debe pasar más de 48 horas de que nosotros presentemos a alguien y que agendemos de vuelta otra presentación, ¿verdad? Y no necesariamente otra presentación significa volver a hablarle de todo lo que se habló en la presentación, sino saber el interés de la persona y tratar de disiparle todas las dudas, ¿verdad? Entonces es como ir dando opciones, ¿verdad? ¿Entendiste le diste la presentación? Te dicen, sí, pero vos sabés que tengo todavía algunas dudas sobre el plan de pago. Quiero entender bien primero. Entonces, se agenda otra presentación y de repente se le puede dar un material que hable sobre el plan de pago y agendar la siguiente llamada, ¿verdad? Bueno, acá el primer punto dice dar seguimiento, es hacer lo que dijiste que harías. Si dices que vas a llamar a una hora en específico, hazlo. La profesión de mercadeo en red está repleta de personas que se emocionan un minuto y después desaparecen por completo al siguiente. Administra tu negocio con la ayuda de un calendario físico o electrónico. Sé la persona que hace lo que dice que va a hacer. Esta parte también estuvo hablando ayer Jasmine, Nancy. Y es demasiado importante hacer lo que uno dijo que iba a hacer. Usemos nuestra agenda, usemos en la alarma en el celular, en la agenda electrónica justamente, porque mucha gente no toma la decisión de formar parte de tu equipo. De repente una persona se le presentó, vio la oportunidad, pero vos no dijiste lo que iba a hacer, no le llamaste, entonces la persona empezó a buscar información, conectó con otras personas y tomó la decisión de ir con otra persona porque vos no hiciste lo que ibas a hacer, lo que dijiste que ibas a hacer. Después tener una presentación para establecer la siguiente, ¿verdad? Es lo que le estaba diciendo hace rato. La meta en tu mente debe cambiar de obtener al prospecto en la primera presentación a solamente mantener vivo el proceso al establecer la siguiente presentación y después la siguiente y la siguiente hasta que tome una decisión. ¿Verdad? Por eso nosotros no le presionamos al prospecto, nosotros le damos opciones, ¿verdad? Le damos herramientas para que conozca, para que se informe, porque es mucho mejor, ¿verdad? Que la persona tome la decisión a que nosotros le induzcamos a que tome una decisión, ¿verdad? Porque esto es psicológico. Si nosotros le presionamos mucho a la persona para que forme parte, inclusive mucha gente que tiene habilidad, ¿verdad? Para ventas, utiliza mucho esto,
por presión de repente hace que una persona tome la decisión de formar parte. Pero por presión después hay que ayudarle, o sea, hay que insistirle a que lea la guía de inicio, a que se conecte a la university, ¿verdad? Hay que insistirle siempre, ¿verdad? Por eso es lo mejor es mantener vivo, ¿verdad? La siguiente presentación, o sea, no dejar más de 48 horas, pero siempre estar en contacto con la persona, darle la herramienta, después llamarle para ver qué le pareció, tiene una otra duda, si surge algo más, darle otra herramienta, audios, ¿verdad? Por eso es demasiado importante los audios, ¿verdad? Hay un audio, o sea, hay muchísimos audios, pero sobre mercadeo en red, por ejemplo, hay muchísimos, el de Fernando Palacio, el de Robert Kiyosaki, inclusive, que habla del negocio del siglo XXI, ¿verdad? Y eso es muy importante conocerlo, ¿verdad? Y estaba escuchando ayer justamente a Bobadilla que hablando con una persona le dice si conoce el libro El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki, si le conoce a Robert Kiyosaki. Y dice, sí, mira que este libro está hecho sobre lo que yo estoy desarrollando. O sea, en mi profesión se la conoce como el negocio del siglo XXI. Y vos me dijiste que sos el doctor, ¿verdad? O qué sé yo, contador, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien hizo un libro diciendo que tu profesión es la profesión del siglo XXI? De repente un poco argel, ¿verdad? Pero abre la mente de la persona también, ¿verdad? Por eso es muy importante conocer audio. Claro que tiene que ser parte de la evolución de cada uno. Y dice, condensa la presentación para mejores resultados, ¿verdad? Si logras que revisen un video, o sea, si vos ya le presentaste, ¿verdad? Pero aparte logras que se conecten, por ejemplo, a una presentación central, ¿verdad? Presentación de cierre, presentación de Ana Cantera, que sean parte de una llamada en conferencia, ¿verdad? O llamada de 3 días, que prueben el producto, que asistan de repente a un seminario en la web, que participen en una llamada de 3 días, que asistan a una reunión en persona. O sea, si logras que aparte de la presentación, asista a algo más, o sea, que vaya adquiriendo más conocimiento de nuestra industria, entonces es mucho más fácil que la persona tome una decisión después. Después, otra parte importante, preguntas y objeciones. Después, dice que hay una vieja táctica llamada sientes, sentía, encontré. Funciona con un concepto de empatía, dice. Cuando un prospecto ofrece una objeción, tú respondes con esto. Sé cómo te sientes, ¿verdad? El primero, siéntese. Yo me sentía así, pero esto es lo que encontré, ¿verdad? Tú puedes usar eso y tener mucho éxito. También puedes modificarlo en base a tu historia, dice. Y a tu prospecto. Por ejemplo, si te dice, no estoy seguro que esto sea para mí. Entonces vos le respondes, yo entiendo cómo te sentís, Laura, ¿verdad? Nosotros nos sentimos así cuando vimos esta oportunidad por primera vez. Reconozco que me agradó grandemente entender lo que es esto cuando vi la segunda presentación. Mi consejo es que lo veas en una segunda ocasión antes de tomar una decisión, ¿verdad? Invitar a una reunión central, por ejemplo, o a una reunión, una presentación de cierre, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando hace rato. No presionar y tampoco aceptar las excusas, porque este es un error también que muchas veces cometemos, que te da una excusa y nosotros aceptamos eso. Nosotros tenemos que usar esta técnica, ¿verdad? Sientes, sentía, encontré. Imagínense todo lo que uno se puede ahorrar, ¿verdad? Si leía, por ejemplo, la guía de inicio, desde un inicio, ¿verdad? ¿Cuántas personas podríamos hacerle o sea, combatir las excusas, ¿verdad? Con esta herramienta? Por ejemplo, si te dicen no tengo tiempo, entonces nosotros podemos responderle, yo sé que estás realmente ocupado y esa es una de las razones principales porque yo decidí hablar. Yo mismo estaba ocupado todo el tiempo, pero descubrí que este negocio tiene una característica de tiempo compartido que soluciona ese problema y lo hace ideal para gente ocupada como nosotros. ¿No? ¿Qué te parece si agendamos una segunda presentación?
y para que conozcas a otras personas con las cuales usted se podría identificar. Invítelo, acá dice lo mismo, a una reunión central, a una reunión de cierre. Por eso es importante las historias, porque siempre cuando uno, por ejemplo, escucha tu presentación, pero después escucha la presentación de otra persona, es de repente otra historia. Si conectó contigo, por ejemplo, en el tema del tiempo, pero después escuchó una presentación de, qué sé yo, por ejemplo, de nuestros embajadores Sara y Deli que estaban quebrados, ¿verdad? Y de repente se puede identificar con eso la persona. Por eso es demasiado importante llevarle luego a otra presentación. Y te dice, no tengo dinero suficiente. Decís, yo tuve el mismo reto, no tenía dinero suficiente para pagar mis cuentas, mucho menos para comenzar un negocio, ¿verdad? Este, por ejemplo, es muy típico, creo que la mayoría de las personas están en esta situación, ¿verdad? Pero cuando lo pensé, me di cuenta de que si no tenía suficiente dinero para pagar las cuentas ahora, ¿cómo iba a cambiar eso en el futuro? Estaba cansado de deber dinero, estaba cansado de tratar de sobrevivir. Yo quería más de la vida, así que ¿saben lo que hice? Yo encontré una manera y fue la mejor decisión que tomé. Déjame preguntarte algo. Si en verdad sintieras que esta era la oportunidad que necesitas para tomar control de tu futuro financiero, ¿crees que podrías encontrar una manera de hacer que suceda? ¿Verdad? Importantísimo. Es algo también muy importante en esto, tener postura. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos miedo de hacer este tipo de preguntas, ¿verdad? Y de preguntar, por ejemplo, inclusive la persona de repente te dice ya que tiene interés, o sea, se nota el interés, pero hay preguntas muy simples que podemos hacer, por ejemplo, ¿cuándo iniciamos? ¿Te gustaría pagar con efectivo? ¿Tenés tarjeta de crédito? Yo me recuerdo en la convención que fuimos de Bogotá, ya que estaba Alex Day, ¿verdad? Por ahí leí en el chat también sobre los 12 cierres de Alex Day, ¿verdad? Espectacular, ¿eh? Alex Day decía que tenemos que extender la mano así cuando terminamos una presentación, ¿verdad? Porque ya estamos pidiéndole a las personas que nos dé el dinero, ¿verdad? Y fue increíble porque él hizo eso y en un minuto vendió como 50 tarjetas de sus conferencias, sus audios, ¿verdad? Impresionante. No tenemos que tener postura y no tener miedo a hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Y la última parte de la que quiero hablar es la parte de cierre, ¿verdad? Dice, al ir de presentación en presentación, nuestra meta de educación y entendimiento será alcanzada. Pero eso no significa que el prospecto te buscará y te pedirá un formato de orden o una solicitud. Es tu trabajo guiarlos a una decisión. La clave para tener éxito en esta área es una combinación de tener una buena postura y realizar buenas preguntas. Una buena postura se refiere a la manera en la que te desenvuelves. Tus palabras y acciones ayudarán a que tu prospecto se sienta con más confianza para unirse a tu oportunidad. O bien puede sembrar una duda en ellos. Compartiremos con ustedes algunas técnicas, dice, que utilizan los profesionales para cerrar mejor a sus prospectos. Uno, los profesionales están emocionalmente separados del resultado. En otras palabras, su meta es la educación y el entendimiento, mientras ayudan al prospecto a tomar una decisión que impactaría de manera positiva sus vidas. No actúan como si lo necesitaran. No están tratando de obtener a nadie, honestamente tratan de ayudar. ¿Verdad? De esto estuvo hablando también Nancy, de separarse emocionalmente del resultado, porque eso es lo que nosotros tenemos que buscar, realmente querer ayudar a la persona, ¿verdad? Y tratar de que la persona entienda, pero en base a lo que realmente la persona quiere entender o lo que no está entendiendo. Segundo punto, asumen que la persona se unirá, pues creen fuertemente en la oportunidad y en cómo beneficiaría al prospecto. Son sólidos como una roca. Muchos de ellos en verdad se sorprenden cuando una persona decide no involucrarse, ¿verdad? Y eso es muy importante, la creencia que nosotros tenemos en TLC y en la industria del mercadeo en red.
Como nosotros tenemos la creencia con la autoeducación, ¿verdad? Leer, nosotros tenemos que leer los libros, escuchar audios sobre nuestra industria. Después se promueven a sí mismos casi igual que como promueven el producto o la oportunidad. Lo que esto quiere decir es que ellos ayudan al prospecto a tomar la decisión al decir, ¿me tienes a mí? No es algo como voy a hacer todo lo que pueda por ti, ¿verdad? Es algo más como esto. Tenemos un gran producto y una gran oportunidad, pero yo voy a llevar esto hasta la cima y podemos hacerlo juntos, ¿verdad? Esto da a las personas la tranquilidad de saber que no tienen que aprender todo por sí mismos, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Nosotros estamos para guiar a las personas, pero no vamos a hacer el trabajo por ellos. Pero las personas tienen que entender eso, que van a tenerte a ti. O sea, que vos sos el premio, como dice Fermín, ¿verdad? Y eso tienen que entender las personas, que van a tener tu ayuda, tu acompañamiento. Siempre están preparados, siempre. Tienen todo lo que necesitan para que una persona comience desde el punto indicado. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? De tener lo que la persona necesita. Demasiado importante es que la persona tenga su guía de inicio impresa en el momento que va a formar parte de TLC, ¿verdad? Porque ahí, o sea, como ustedes se dan cuenta, está todo. Cuando una persona decide formar parte y decide tener éxito, está todo lo que necesita ahí. Entonces, es importante que nosotros podamos facilitarle desde un inicio estos materiales, ¿verdad? Hacen una y otra pregunta y son muy buenos al escuchar. Actúa como consultor al ayudar a una persona con un problema. Los mejores consultores en todo el mundo tienen que realizar muchas preguntas antes de poder ofrecer una solución. Los profesionales de mercadeo en red usan las preguntas como su herramienta más poderosa, ¿verdad? Y con estas preguntas vamos a terminar. Compartimos algunos ejemplos de preguntas que puedes utilizar en el cierre. La primera pregunta dice, ¿qué fue lo que más te gustó? Esta pregunta te llevará en una dirección muy positiva y te dará pistas sobre el nivel de interés del prospecto. Si dicen el producto, entonces posiblemente tu siguiente presentación será relacionada con el producto. Si ellos dicen libertad financiera, entonces tu siguiente presentación será relacionada con la oportunidad que se les presenta, ¿verdad? Acá, por ejemplo, es demasiado importante esta pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó? No le preguntamos qué te pareció la presentación, ¿verdad? Porque ahí le damos la oportunidad de que te diga algo que no le gustó. Pues, si por ejemplo me pareció lindo, pero no me gustó tal cosa. Entonces, pero nosotros si le decimos qué fue lo que más te gustó, o sea, nosotros nos vamos hacia lo positivo. Después, en lo segundo, después normalmente es bueno decir esto. Déjame hacerte una pregunta. En una escala del 1 al 10, con 1 siendo 0 interés y 10 siendo estar listo para comenzar de inmediato, ¿en dónde estás ahora mismo? Te van a dar un número y usualmente es muy obvio saber a partir de su número si necesitan más información antes de tomar una decisión o si están acercándose a querer empezar ahora mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si te dan un 6 y te dijeron de repente que su interés es la libertad financiera, entonces la próxima reunión, o sea, ya tienen que fijar ahí ya una próxima reunión o que se conecte a una presentación de cierre, que no pase más de 48 horas, entonces vos sabés que lo que le vas a guiar es hacia lo que está interesado, hacia la libertad financiera, entonces información de la industria, ¿verdad? Tercero, si sientes que están listos para comenzar, entonces realiza estas 4 preguntas. Por ejemplo, te dio un 10, ¿verdad? Ya nos pasó, cuando le hicimos esta pregunta del 1 al 10, ya nos dijeron 10, ¿verdad? Es difícil, pero pasa también. No, no, acá ya me retenía, no es difícil, ¿verdad? ¿Cierto? No hay que decir eso. Bueno, pregunta número 1. En base a lo que acabas de ver, si fueras a comenzar solamente por medio tiempo con esta compañía, aproximadamente cuánto necesitarías ganar por mes para que valiera la pena, ¿verdad? Esto es demasiado importante porque la persona te va a decir realmente la situación que está pasando ahora mismo. Entonces,
qué sé yo, si gana sueldo mínimo, entonces, qué sé yo, mínimo, de seguro, seguramente te va a decir mínimo, ganando sueldo mínimo, haciendo medio tiempo, sin tener que dejar de hacer lo que está haciendo. Si gana sueldo mínimo también, entonces sería una oportunidad buenísima. Entonces, nosotros hacemos esta pregunta. La siguiente pregunta, aproximadamente cuántas horas a la semana puedes usar para desarrollar ese tipo de ingreso. Pero dice, ahora tiene que pensar y revisar su calendario mental para ver cuánto tiempo puede invertir para obtener esas cantidades de dinero. Y también para acercarle a la realidad, porque muchas veces hay personas que te dicen, bueno, o sea, son personas que están 10 horas trabajando y ganan sueldo mínimo y te dicen que van a trabajar, que tienen media hora al día y que quieren ganar 10 millones al mes, ¿verdad? No tiene sentido. O sea, si quieren ganar 10 millones, ¿cuánto tiempo? O sea, media hora. O sea, no, hay que llevar, o sea, hay que hacerle entender a la persona, ¿verdad? Cuánto tiempo necesita para hacerlo. Y por eso es demasiado importante conocer nuestro plan de pago, ¿verdad? Porque nosotros sabemos si la persona necesita ganar un sueldo mínimo, que vendiendo un té por día, que no le va a llevar, si realmente lo hace, en media hora o una hora, ganar más del sueldo mínimo, ¿verdad? Ya apalancándolo del G5, ¿verdad? Entonces, eso es demasiado importante. Y la tercera pregunta, ¿cuántos meses puede trabajar esas horas para poder desarrollar este tipo de ingresos? Esta pregunta hace que piensen sobre su compromiso. Si quieren obtener el ingreso mencionado en la respuesta a la pregunta 1, dice. O sea, que ¿cuánto tiempo están dispuestos a trabajar a la par de lo que están haciendo? ¿Verdad? Si están dispuestos a trabajar 2 horas al día, tantos días a la semana, por, qué sé yo, por 6 meses o por un año, para llegar a eso. Entonces, esta pregunta es para que la persona, o sea, para ver el compromiso de la persona. Y la pregunta número 4, si pudiera mostrarte una manera de desarrollar un ingreso, qué sé yo, de sueldo mínimo, o sea, de acuerdo a lo que dijo en la pregunta 1, al mes, trabajando tantas horas a la semana, por tantos meses, ¿estarías listo para comenzar? La mayoría de las veces tendrás una respuesta positiva. Y cuando las personas dicen, claro, muéstrame cómo, puedes sacar tu plan de compensación y establecer un plan razonable para que logren sus metas, ¿verdad? Después dicen, si no tienes una respuesta positiva a las 4 preguntas, eso está bien. Solo quiere decir que el prospecto necesita tener más presentaciones antes de estar listo. O sea que si no te dicen, claro que estoy listo, muéstrame cómo voy a ganar eso, no se preocupen, agenden otra presentación. Establece la siguiente y repite el proceso. Una vez que hayas terminado, esta habilidad toma práctica, pero es una habilidad que te ayudará por el resto de tu carrera. Bueno, ya me pasé. Como de no hablar, ya hablo demasiado. Bueno, esto es básicamente lo que está en nuestra guía de inicio. Ustedes se dan cuenta, todo lo que está acá realmente es muy fácil. Solamente tenemos que aprender a contar bien nuestra historia, que la gente conecte con nuestra historia, edificar a los líderes, al sistema, a la compañía, conocer productos, conocer nuestro plan de pago y conocer preguntas para hacer cierres efectivos. Es muy fácil, todos los puede hacer. Si tienen alguna pregunta para aprovechar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, realmente nuestra guía de inicio nos pide que nosotros hagamos como profesionales de mercadeo en red por lo mínimo 4 presentaciones a la semana para poder tener un resultado positivo en cuanto a crecimiento de equipo. Entonces es muy importante el poder hacerlo, estas presentaciones, apalancarte inicialmente de tus líderes, no más de 5 presentaciones con tus líderes. En ese momento que ellos hacen, vos le grabás, vos anotás, vos filmás lo que vos quieras, pero a partir de ahí, tener el compromiso de ser independiente. ¿Por qué? Porque si no te vuelves independiente, o sea, si vos te vuelves dependiente de tu
tú frenas tu crecimiento. Entonces, lo que nosotros hacemos de repente, lo orientamos también a la persona que se lance a hacerlo solo, y si de repente tiene miedo, igual poner la presentación de YouTube. Y hay tantos líderes a nivel mundial, en todo el equipo de ANA, acá en Paraguay también, en cuanto que no sabíamos dar planes en un inicio, y nadie nos enseñaba. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos? Play. Y Ana daba la presentación por nosotros. Hay demasiadas presentaciones de 12 minutos, de 15 minutos inclusive, en donde vos pones play y luego le contás tu experiencia, le contás tu testimonio de salud, le contás ya, y empezás a trabajar las preguntas de cierre. Si vos te apalancás de esta herramienta, si vos te apalancás de esta herramienta maravillosa que ya nos dio Ana para poder tener éxito a corto plazo, hacelo. Entonces, eso es muy importante para que hoy día puedas aplicarlo, duplicarlo y tener un resultado diferente. Así que gracias a toda la gente que se conectaron. No sé si es que alguien quiere saludar, alguien quiere preguntar algo. Dale. Recuerden realmente ponerlo en práctica y duplicar con su organización, ¿sí? Que tengan un bendecido día. Gracias a todos los que se conectaron. Perfecto.